Mi nombre es Carlos Salvador Ávila Mariscal, alumno de la materia Derecho del Consumidor, del doctorado en Ciencias Jurídicas, de la Universidad para la Cooperación Internacional México. En el presente video hablaremos sobre los principios fundamentales del contrato de consumo. Iniciaremos señalando qué es un contrato. Para el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, contrato es el acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce ciertas consecuencias jurídicas, creación o transmisión de derechos y obligaciones, debido al reconocimiento de una norma de derecho. Sin embargo, tiene una doble naturaleza, pues también presenta el carácter de una norma jurídica individualizada. Ahora definamos el contrato de consumo. Al respecto, Marco Villota proporciona la siguiente definición. El contrato de consumo es una categoría general de contratos que guardan una particularidad en relación al contrato en general. Su nota característica es que interviene como parte de un consumidor, quien se encuentra en una situación de asimetría frente al proveedor, lo cual genera un régimen especial de protección. A diferencia del derecho civil, que está estructurado bajo el principio de igualdad entre las partes, el derecho de consumo parte de una situación de asimetría o de desequilibrio entre el consumidor y el proveedor. La situación de desequilibrio puede obedecer a una asimetría informativa, contractual o de cualquier otro tipo relevante para la relación de consumo. Con relación al concepto anterior, es pertinente mencionar, para la Ley Federal de Protección al Consumidor, quién es considerado como tal consumidor y quién es considerado proveedor. A lo cual, el artículo 2, fracción primera, señala: consumidor es la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también como consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros. Y por la otra parte tenemos al proveedor, el cual en la fracción segunda del mismo ordenamiento legal señala: proveedor es la persona física o moral en términos del Código Civil Federal que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios. Resaltemos que, así como en el derecho laboral se considera que el trabajador es la parte débil en el contrato obrero-patronal, se considera en el contrato de consumo que el consumidor es la parte débil en la relación consumidor-proveedor, ya que el consumidor solo se adhiere al contrato que fue previamente redactado, razonado y estudiado por el proveedor, por lo cual el consumidor carece de negociación en el mismo. Por tal motivo, el contrato se considera como asimétrico, pues una de las partes, el proveedor, posee mayor conocimiento y ventaja sobre la otra respecto al producto ofrecido y a las condiciones pactadas. Tal contrato está entonces reglado, ya que se pretende proteger a la parte débil, el consumidor, mediante normatividad y organismos encargados de aplicar la misma. En el caso de México, existe la Ley Federal de Protección al Consumidor y a su vez la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, para su aplicación y vigencia. El consumidor, al adherirse al contrato del proveedor, debe dar su consentimiento informado, pues es obligación del proveedor explicar y especificar las características del producto o servicio y de las consecuencias de las cláusulas legales que conforman el contrato. Ahora bien, el contrato de consumo posee los siguientes principios fundamentales. 1. Principio de la buena fe objetiva, el cual
exige considerar la situación en su conjunto, agotando su estudio a profundidad y tomando en cuenta la conducta de ambas partes. Se toma en cuenta la claridad con la que el clausulado fue redactado, para indagar si no se intentó dejar en desventaja al consumidor. 2. Principio favor debitoris. Significa a favor del deudor y debe ser entendida como una regla de protección jurídica para con la parte más débil de un contrato. En este caso, el principio se refiere a la protección respecto al consumidor por ser la parte más débil. 3. Principio interpretatio contra stipulatorem. Este principio señala que cuando no es posible hacer una interpretación literal de un contrato, ya sea por ambigüedad, contradicción o imprecisión, la interpretación no deberá beneficiar a la parte que redactó tales cláusulas. La parte dominante, que en este caso es el proveedor, ha tenido ya tiempo para redactar, razonar y analizar cada una de las cláusulas a su favor, por lo que debe evitar caer en ventaja sobre su contraparte, quien solo se adhiere al contrato, debiendo responder por daños causados por tal abuso para con el consumidor. 4. Principio de conservación del contrato de consumo. La conservación del contrato es obligatoria, ya que el contrato es la principal prueba en la controversia, por lo cual debe conservarse con fines hermenéuticos. Posee esta clase de contrato un tipo de interpretación especial, ya que en ella se busca proteger a la parte débil del contrato, el consumidor, pues éste solo se adhirió al contrato. 5. Principio de funcionalidad. El proveedor debe entregar el producto en tales condiciones que permitan el funcionamiento tal y como lo ofreció al consumidor, sin causarle con ello menoscabos en su patrimonio, salud, integridad, etc. O sea, que el consumidor debe recibir el bien de tal forma que posea las características y realice las funciones narradas por el proveedor. 6. Principio pacta sunt servanda. Este principio se refiere a que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes. Los contratos son obligatorios y por tanto tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Quiero resaltar dos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor que a la letra dicen: Artículo 86. La Secretaría, refiriéndose a la Secretaría de Economía, mediante las normas oficiales mexicanas, podrá sujetar contratos de adhesión a registro previo ante la Procuraduría cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento. Las normas podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones, excepto precio. Los contratos de adhesión sujetos a registro deberán contener una cláusula en la que se determine que la Procuraduría será competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de los mismos. Asimismo, deberán señalar el número de registro otorgado por la Procuraduría, refiriéndose a la Procuraduría Federal del Consumidor. Artículo 86 cuarter. Cualquier diferencia entre el texto del contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor y el utilizado en perjuicio de los consumidores se tendrá por no puesta. Tales artículos denotan que es posible un registro previo de contratos de adhesión, pasado ante la revisión de la Procuraduría Federal del Consumidor, y la única protección que ofrece al consumidor es la que se tengan por no puestas las modificaciones que le perjudiquen. Lo que regulan tales artículos es una, llamémosle así, desigualdad aprobada por la Profeco, donde no pueden modificarse nada porque ya fue registrado tal contrato, dándole carácter de legal, aún en perjuicio del consumidor. Antes eran las letras chiquitas, contratos inmensamente largos y engorrosos que mareaban al que lo pretendía leer sin conocimientos legales. Ahora son letras grandes, con contratos igualmente grandes y confusos, que perjudican al consumidor,
pero con la aprobación de la Procuraduría, donde tales contratos, con el pretexto de que ya están registrados, no pueden sufrir ninguna modificación. Mi propuesta sería en tales contratos que antes pasen aprobación y registro de la Procuraduría, pero previamente fueran revisados y reciban el visto bueno de una organización autónoma que presente a los consumidores, la cual esté conformada con expertos en la materia que vigilen los intereses de los mismos y, de ser necesario, pasen también por el visto bueno de representantes de los proveedores, para que tal autorización sea aprobada de forma tripartita, tal como ocurre con los laudos laborales en la actualidad. Porque, al ser aprobados no solo por la Procuraduría Federal del Consumidor y ser propuestos por el proveedor, no toman en cuenta a los consumidores, dejándolos nuevamente en estado de indefensión y acentuando la inequidad de tales contratos, pues nadie pide opinión a la parte del consumidor. Antes no estaban preaprobados y preregistrados, lo que daba margen a negociar y modificar las cláusulas hasta que ambas partes quedaran conformes. Incluso, el consumidor podía contratar a un abogado para que le ayudara a revisarlo y a negociarlo, eliminando todo aquello que fuera en perjuicio notorio del consumidor, evitando los contratos leoninos. Ahora, no se puede modificar ni una coma sobre pretexto del preregistro. Por tal motivo, tales contratos de adhesión deben ser opcionales, es decir, que exista la posibilidad por ley de celebrar un contrato libre, en caso de así solicitarlo el consumidor. Espero esta información les haya sido de utilidad. Gracias.